Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver un tema muy importante como es la voluntad absoluta y soberana de Dios como fundamento de la gracia. Este tema es profundamente reverente y consolador, pero también amorosamente conmovedor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios muestra gracia por todos nosotros porque a Él le ha placido hacerlo en su libertad santa, sabia y perfecta. Y esta verdad es importante porque nos recuerda algo que el ser humano necesita escuchar. La gracia no nace de la presión del hombre sobre Dios, nace de la decisión de Dios de inclinarse y darle favor al hombre y a la mujer. La gracia no se compra, ni tampoco se fuerza. La gracia no se exige. Ella se muestra como el acto santo y libre de Dios, que tiene misericordia de sus hijos, porque así Él lo ha querido. Con Jesús, Él se muestra a nosotros como el verdadero Padre, dispuesto a darlo todo. Esta verdad realmente nos llena el corazón de esperanza, reverencia y humildad hacia Dios. Una de las verdades más claras de la Biblia es que la gracia no depende desde su origen del hombre, sino de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 9, 15 y 16 nos está haciendo referencia de un pasaje en Éxodo 33, 19, donde Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En este pasaje, Dios no nos está dando una explicación filosófica, nos está revelando algo de sí mismo y de su libertad divina. Él muestra misericordia porque Él es Dios. Además, Él no actúa bajo coacción ni responde a una deuda contraída con el hombre. Él no está obligado a hacer algo por algún mérito humano. Su gracia es verdaderamente gracia, porque Él es libre de darla. El apóstol Pablo continúa diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La gracia nunca nace del esfuerzo humano, no depende de la capacidad, la intención o la fuerza del hombre. Depende de Dios que tiene misericordia. Mientras no entendamos esto, podemos convertir la gracia en salario o en premio o en algún logro espiritual. Pero la palabra insiste que la gracia es gracia porque tiene su fuente en Dios. La voluntad de Dios es soberana, sabia y perfecta. La Biblia nunca presenta la soberanía de Dios como algo separado de su santidad. Su voluntad es absoluta, pero también es justa y buena. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Cuando Dios quiere mostrar gracia, lo hace de acuerdo a su naturaleza perfecta. Su voluntad no es inestable ni injusta, y menos desordenada. Es la voluntad de Dios quien nunca se equivoca.
Los judíos le decían a Jesús: muéstranos el Padre y te creeremos. Y él les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre, y las obras que yo hago son las que el Padre hace. Jesús estaba reflejando al Padre, y además él no era ningún religioso. Si él hubiera sido religioso, cuando le trajeron a la mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio, hubiera dicho: bueno, apedréenla, ella conocía la ley y aún así le fue infiel a su esposo, es lo que se merece. Pero en cambio lo que Jesús dijo fue: ¿y dónde están los que te condenaban? Y terminó diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. En eso mostró amor. Si Jesús hubiera sido religioso, le hubiera dicho al paralítico de la fuente de Betesda que por su pecado él estaba postrado y eso había sido lo justo. Él se lo había buscado, pero aún así le preguntó cuántos años llevaba en esa situación y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y no peques más. Él se conmovió con el dolor de este hombre postrado en esa camilla por tantos años. Se conmovió de muchas personas y las tocó. A los leprosos, lejos de su familia porque podían contaminarla o contaminar a alguien del pueblo con su enfermedad, pero los sanó para acercarlos de nuevo. ¿Y por qué lo hizo? Porque le plació hacerlo. Fue por su propia voluntad que él decidió ir a la cruz. Además, él dijo: nadie toma mi vida si yo no la pongo. ¿Por qué creemos que la voluntad de Dios es imposible de vivirla? ¿Y por qué creemos que Dios quiere nuestro mal o nos quiere corregir o castigar, cuando lo que podemos ver de Él es que es un Dios amoroso, misericordioso y clemente? Él tiene un inmenso corazón. Si Él ha querido mostrar gracia, nadie puede impedirlo. Si Él ha querido llamarnos, salvarnos, perdonarnos y restaurarnos, ¿quién puede impedirlo? Su propósito no puede ser frustrado. Eso hace que la gracia no solo sea hermosa, sino también firme, porque no descansa en la volatilidad del hombre, descansa en la decisión invencible de Dios. La Biblia usa una expresión muy bella para hablar de la obra salvadora de Dios. Se refiere a ella como el puro afecto de su voluntad o su beneplácito. En Efesios 1, 5, 6 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en Efesios 1:9 nos dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Aquí la gracia aparece conectada al puro afecto de su voluntad. Es decir, Él obra en placer, en una gracia amorosa, conforme a su propósito y a su voluntad. En el jardín del Edén podemos ver que la razón de la creación del hombre fue el corazón paternal de Dios. Nos creó para estar cerca de nosotros, para ayudarnos en nuestro camino, para que pudiéramos acercarnos a Él de la misma forma que Él lo hizo. Por su propia voluntad, Él decide que quiere morar en el corazón del hombre y quiere ser uno con nosotros, como Jesús y el Padre eran uno. Y es más sorprendente pensar en que la gracia no está condicionada en lo que Dios encontró en nosotros. Si esto fuera así, nuestra seguridad se derrumbaría, porque muchas son las pasiones pecaminosas que pasan por nuestra mente y nuestro corazón. Pero si la gracia tiene su raíz en la voluntad generosa de Dios,
entonces como creyentes en Cristo podemos descansar en algo más sólido que nuestras fluctuaciones personales. ¿Qué nos muestra entonces la gracia? Que Dios deseó salvarnos, bendecirnos y adoptarnos como hijos. En toda la historia de la Biblia siempre vemos a Dios teniendo iniciativas divinas para favorecernos, para mostrarnos su amor, para ayudarnos, para sostenernos. Y damos gracias porque la gracia depende de Él y no de nosotros. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la voluntad tuya como fundamento de la gracia. Gracias por contar con nosotros. Gracias por crearnos y quererte acercar a nosotros. Gracias porque la gracia depende de ti y no de nosotros. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia cada vez que queramos hacerlo. Gracias por sostenernos con esa gracia, porque si ella no existiera, entonces quedaríamos ahogados en nuestros pecados y en los errores que cometemos y nos costaría acercarnos a ti, pero gracias a tu voluntad de amarnos y perdonarnos podemos llegar a ti confiados en cualquier momento de nuestra vida, arrepintiéndonos y cambiando la dirección de nuestro camino. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos, llamarnos para estar cerca de ti. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos. Eres maravillosamente hermoso, Señor. Muchas gracias. Espero que este tema haya tocado tu corazón y te demuestre que Dios es quien te sostiene y te puedes acercar a Él por su voluntad soberana, no por tus fuerzas. Dios te bendiga, gracias por conectarte con este episodio. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.